Dios me le bendiga, hermano. Como ya sabe, ¿verdad? Cada vez que yo vengo a predicar, me gusta que con los hermanos interactuemos al mismo tiempo porque nosotros vamos a aprender más de la palabra de Dios. Esto no es solo una prédica, es para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Y desde ya, pues, vamos a hacer comienzo con una pregunta. Y el tema de la clase, nosotros mismos vamos a evaluarlo, cómo le vamos a poner. Nosotros mismos nos vamos a evaluar. Pero la pregunta que le quiero hacer, como cristianos, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Nos alejamos del Señor. Bien. Otra. Bueno, puede ser un pecado que no nos demos cuenta, ¿verdad? Y como una enfermedad progresiva, puede llegar un momento en que nos afecte de forma definitiva. Al principio a lo mejor no pasa nada, pero ya después sí, con el tiempo puede haber consecuencias. Bien. ¿Será que nosotros los cristianos, cuando cometemos un pecado, hablo así de esta manera porque hay que hablar claro? ¿Será que nosotros nos ponemos delante de Dios a pedirle perdón por eso? Si estamos bien arrepentidos, sí, Sí, si no, no. Bien. Mira, hermano, hay muchos de nosotros como cristianos, cuando cometemos un pecado, nosotros queremos esconderlo, queremos taparlo. Es una base muy importante en eso, que nosotros como cristianos lo tapamos, lo escondemos. Tratamos de que no se dé cuenta el hermano, no se dé cuenta la hermana, y no es así. Porque ¿qué pasa con el de arriba? ¿Cómo lo vamos a esconder? No vamos a esconderlo de Dios. El pecado no lo podemos esconder de Dios. Y puse algo y lo voy a leer para que vamos a entender un poquito. Dice, ¿sabes qué? El mundo sabe que somos pecadores y nosotros también debemos de saberlo. Es decir, ninguno de nosotros debe actuar como si nunca pecara. Es a lo que le expliqué. Cuando nosotros pecamos, tratamos de esconderlo, el pecado. Como si ya no caminara, sino como que se mantuviera flotando. Ya como que él no ha hecho nada. Uno de los grandes problemas con la iglesia es cómo tratamos con nuestro pecado. La tendencia es a esconder el pecado y decir, aquí no ha pasado nada. Y así vamos. Y seguimos y muchos no nos damos cuenta de la consecuencia más adelante de lo que hicimos. ¿Por qué? Por querer mantener el pecado oculto. Porque eso es un pecado oculto. Y sigo leyendo. Eso no es correcto. El pecado debe ser reconocido y no ocultado. Porque así tiene que ser. Debemos ser lo suficiente honestos y humildes para reconocer nuestro pecado. ¿Dios espera eso o Dios no espera eso? Dios espera eso. Que reconozcamos que hemos hecho algo que no es conforme a la voluntad de Dios. El mundo espera eso, así debe ser. Debe tener una actitud de no justificar nuestro pecado, sino confesarlo y apartarnos de él. Eso es algo muy importante. Y sigo escribiendo. Y buscar crecer en humildad. El pecado nos hunde, pero nos hunde más cuando lo justificamos y no lo confesamos ni nos apartamos. Y así es el pecado. Queremos justificarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos hundiendo más. ¿Sí?
Eso pasa cuando cada uno de nosotros queremos ocultar el pecado, nos hundimos. Cuando miramos, dijo el hermano, no podemos. Y primero nosotros, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros mismos. Esos somos los culpables, nosotros mismos. Y si hemos ofendido a alguien, es nuestro deber pedirle perdón, buscar la reconciliación y estar preparados para asumir las consecuencias del pecado. Eso es un pecadito que mucho lo podemos hacer, pero no cumplimos la voluntad de Dios. Porque yo puedo contestarle a una persona, pero no sé la manera como ofendí a aquella persona. Un pecadito. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta. Y la importancia de todo esto es que reconozcamos y ¿sabe qué? Irle a pedir perdón a la persona. Porque cuando usted pide perdón a algo así, ¿cómo se siente usted y la persona cuando uno pide perdón? Me siento libre. Así es, hermano. Eso pasa en muchos cristianos. Y mire lo que le voy a decir. Y puse esto acá y quiero que lo analicemos y lo comentemos. Vamos a comentarlo. Si el pecado te hiciera feliz de verdad, Dios no tendría nada contra el pecado. ¿Será cierto eso? Claro. Sí, porque si nos trae bienestar, el Señor no se mete. No tendría que ver nada el Señor. Porque así es. Pero ¿sabe qué? El Señor es el único que nos puede hacer feliz. El pecado no. El pecado nos destruye. El pecado nos engaña. Nos quita la paz que podemos tener. Nos quita la paz. ¿Y sabe cuál es la mayor importancia de todo esto? Que el pecado nos destruye totalmente. Así es el pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Sí, nos destruye. ¿Estamos? Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, ya la hermana hizo un comentario. ¿Dónde está la paga del pecado? En la muerte. Es simple y sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Como cristianos, muchas personas, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ocultar el pecado. Y no es así. La importancia de pecar es que uno de nosotros nos podamos levantar de ese pecado. Esa es la importancia. Que nos levantemos de lo que hemos hecho. Y vengamos arrepentidos delante de Dios y tengamos un arrepentimiento genuino. Nada más. Eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, no hemos pecado? No podemos ocultar eso. Nunca. Y cada uno de nosotros siempre tenemos que estar arrepentidos delante de Dios. Y vamos a leer algo tan importante. Y vamos a irnos a Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a leer una parte, ¿verdad? Y solo vamos a leer los contextos. Y nosotros mismos lo vamos a analizar. Y, hermano, esa versión me gusta bastante. Segunda Timoteo 2, capítulo 2, versículo 18. O 18.
dice aquí, que se han desviado de la verdad diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Ese es el versículo. Capítulo 2, versículo 18 en 2 Timoteo. Pero mire en esta versión para que lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme. Tiene este sello, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 19 dice, pero Dios ha puesto una base que permanece firme. Así 19, hermano, así en es. la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen y todo lo que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. El 19, hermano, así es. Mire bien, hermano. Las cosas de Dios están hechas, son firmes. Las cosas de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Pero dice que cuando nosotros conocemos de Dios, que nos apartemos de las cosas malas que hay. No dice que usted ya es perfecto. Dice, apártese de las cosas malas. No le dice un aseguramiento de que dice, usted ya es santo de viaje, santo ya. Como mucha gente dice en el mundo, y es cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa? Toda la persona del mundo, o sea, de que no conoce, que no anda en los caminos de Dios, eso es lo que dice. Para ser como Él, mejor no soy nada. Así es. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Y yo tengo un ejemplo así, palpable. Ya el hermano Bruno ya lo sabe. Con mi papá ha sido una de las personas que nos ha costado. Pero nunca decidimos que no vamos a poder. Se va a poder. Y se puede. Y mi papá es una de las personas que dice, para ser como él, no soy nada. Entonces vengo yo y una vez le dije, papá, mire, ¿cree usted que esa persona lo va a salvar a usted? No, dice, no me va a salvar. Entonces, ¿quién es el que lo va a salvar? Dios, me dice. ¿Y por qué nosotros nos fijamos en la persona que anda buscando hacer las cosas bien? Porque no somos que hemos hecho las cosas bien, porque no somos perfectos. Aunque nosotros cometamos pecado, le digo yo, no quiere decir que nosotros somos perfectos. Podemos cometer pecado. La importancia de todo esto es que nosotros vengamos arrepentidos delante de Dios de lo que hemos hecho. ¿Por qué usted dice que para ser como aquella persona, mejor no es nada? Sí, es que no debe ser eso. Entonces yo le digo, ¿quién es el que te va a salvar a vos? Y yo le digo, ¿yo que ando en los caminos de Dios o el Señor? ¿O la persona de la que hablas o el Señor? Mira, hermano, en muchas ocasiones nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque la gente del mundo es lo que dice, para ser como Él no soy nada. Pero nosotros debemos ser unos cristianos de arrepentimientos. Eso es lo importante. Unos cristianos de arrepentimientos. Porque si nosotros podemos cometer cualquier pecado, que muchos de nosotros no podemos darnos cuenta,
Pero ¿sabes qué? La gente del mundo es lo primero que mira. Es lo primerito que está viendo. Y nosotros como cristianos, nosotros tenemos los ojos de la gente de allá afuera. ¿Y qué dice la gente? Mira el hermano. Y va a la iglesia, pero no es así. Y le dice a mi abuelita, a mi papá: Sergio, ¿vos crees que nosotros andamos una oriola? Que ya somos perfectos. La mamá de Sergio, la hermana Marisa. Mi abuelita. Entonces le dice a mi papá: no, pero es que... No, espérate. Yo le hablo claro. Nosotros, le dice mi abuelita, nosotros aquí andamos buscando la manera de cómo mejorar nuestras vidas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y no quiere decir que como nosotros como cristianos no podemos cometer algún pecado. Claro que lo podemos cometer. Pero es como ya le dije, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, nosotros nos miramos y nos liberamos. Decimos: ah, es cierto, estaba haciendo esto malo. Porque hasta el momento cuando nos arrepentimos, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Es así o no es así? ¿Así es? O hasta que viene la consecuencia. O hasta que viene la consecuencia. Y voy con ese punto que me acaba de tocar el hermano, que es lo que yo vengo. Vengo una vez y le digo a mi papá, yo siempre me voy a tomar como ejemplo porque me gusta tomarme ese punto. Viene una vez y le digo a mi papá, y estaba enfermo: papá, le digo yo, pero ¿por qué no venís, le digo, delante de Dios y te arrepentís? Ya, le digo, pues de todo lo... Es el único, le digo, que nos puede salvar a nosotros, te puede sacar de todo eso, el único. Me dice: es que si yo voy, mire que lo que me dicen, pero es que si yo voy a la iglesia es porque yo voy a ser mejor, dice. ¿Por qué será que muchas veces nos referimos de esa manera, sabiendo que nosotros vivimos en un mundo, muchas cosas que atrae a la gente y lo puede hacer caer? Y vengo yo y le digo yo: mire, papá, le digo yo, nunca espere que le pase algo malo para que se arrepienta. Porque cuando aquel que viene a buscar de Dios es cuando ya tiene algo que le ha pasado. Y él estuvo, y lo voy a decir, él estuvo en alitas de cucaracha con lo del COVID. Estuve en alitas de cucaracha. Nosotros en la casa todo el mundo pasábamos con mascarilla, aparte. Solo nada más el muchacho, el doctor, que era el que lo llegaba a chequear a él y todo. Bueno. Y le digo yo: la oportunidad que hoy tenés, no creas que el mundo te la dio. El que te la está dando es Dios. ¿Y sabes cuál es lo más horrible que puede hacer, hermano? Cuando no podemos comprender, cuando no podemos comprender de que Dios es el que está haciendo la obra. Y eso es una persona que no conoce a Dios. Y yo le digo: no esperes que te pase algo malo para buscar de Dios. Porque ¿qué es lo que esperamos? A veces muchos de los cristianos que andamos en los caminos de Dios nos apartamos. ¿Qué es lo que esperamos? Pero lo peor, hermano, es que el Señor le da oportunidad y después no se acuerda de eso. Se le olvida. Rápido. Y así es, así pasa.
Pero miren lo que le voy a decir, hermano, en esta mañana. Y vamos a leerlo. Y vamos a ver cuánto le ha puesto usted mente a la clase. Vamos a ver, y le voy a preguntar yo. Vamos a irnos todos, vamos a preguntar. Estamos pocos. Les voy a preguntar cómo le podemos poner a esta clase. Yo ya le tengo su título, pero le voy a preguntar cómo. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y mire, tenemos ante nosotros uno de los pasajes más importantes con respecto a lo que Dios hace para podernos salvar. Y vamos a leerlo. Hermano Bruno. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecados. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció el sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y mire lo que yo escribí acá. Se lo voy a leer para que no digamos de que le voy a decir otra cosa. Jesús no vino para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. Jesús vino para que nuestra vida se apartara del pecado. Se apartara. No le está diciendo de que ya dejó el pecado. Dios dice para que en nuestra vida se apartara del pecado y se consagrara a Dios. Por tanto, Dios nos llama a no pecar. Así nos llama Dios, a no pecar. Llamado a no pecar, entonces. Y mire lo otro que escribí. Hermanos, Dios nos salva para una vida de santidad y no de pecado. La obra que Dios hace por nosotros, en nosotros, nos capacita para vivir una vida de santidad. Ese es nuestro objetivo. Y nosotros tenemos aún, viene el título, nosotros tenemos aún, ¿cómo lo llamaría usted? Un mediador. Hermano Guillermo, nosotros tenemos a un mediador. Manavero, nosotros tenemos a un Dios justo. Mano Rubén, un redentor. Mano Alberto, un salvador. Hermana Flor, un salvador. Un salvador. Un salvador. Y miren lo que le voy a decir. A la clase le podemos poner de muchas maneras. Pero ¿sabe cómo le puse yo? Nosotros tenemos y aquí se lo voy a dar. Nosotros tenemos un abogado para con el Señor. Porque si nosotros venimos y buscamos de Dios, arrepentido de lo que hemos hecho, ¿quién es el que va a abogar por nosotros? Jesús. Mi título que había pensado es: Dios es justo con el pecador. Dios es justo con el pecador. Y así es. Un salvador, un mediador, abogado. Pero en sí nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Y la palabra de Dios nos dice: ¿quién es nuestro abogado? El Señor Jesucristo. Y si nosotros venimos delante de Dios arrepentidos de todo corazón de lo que hemos hecho, nosotros vamos a tener a alguien que nos consuele. Se llama Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro abogado Jesucristo. Nosotros como cristianos
a como le queramos llamar, un pecadito, como dice mucha gente, un pecadito piadoso, hermano, les digo, no lo ocultemos, presentémoslo delante de Dios, porque aunque sea pequeño, nos va a destruir. Porque si nosotros le damos una milésima de segundo al enemigo, nos llamamos, nos destruimos. Y esto así es, hermano. Mucha de la gente, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros le damos oportunidad al enemigo, nos apartamos de Dios. Pueden llegar nuestros hermanos y eso pasa cuando le damos oportunidad al enemigo de que entre en nuestra vida y nos va a destruir. Y es algo muy lamentable. Bueno, por eso al comienzo yo dije, nosotros nos apartamos, porque todas esas cosas que vamos haciendo, Dios ahí está, pero nosotros vamos apartándonos al final hasta que Estamos destruidos. Y así es, hermano. Y mire lo que le voy a decir, hermano. Dios nos llama a vivir una vida apartada de todo pecado. Hay una realidad en nuestras vidas. El pecado sigue presente, porque no lo vamos a decir de que no está. Sigue presente el pecado. Si pecamos, tenemos delante del Padre un único abogado que nos puede defender, y se llama Jesús. Jesucristo. Y yo escribí: ve a Él en fe y arrepentimiento, y alcanzarás perdón y consuelo para cada una de nuestras vidas. Esa es la reflexión en esta mañana. Mira, hermano, cuando nosotros le damos la oportunidad de que Dios se dé cuenta, porque Dios desde antes de que usted hiciera algo, Él ya sabía. Pero cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Dios, eso es lo más bonito que hay en nuestra vida. Eso es lo más bonito que hay, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón delante de Dios. Y no crea que podemos seguir pecando, porque el pecado siempre está. El pecado no se ha ido, el pecado siempre está. Y le digo, hermanos, presentémonos delante de Dios, porque Él es el único que nos va a salvar del pecado. El pecado no los va a salvar, el pecado nos va a destruir, nos va a hundir. Y así pasa. Entonces es mejor que nosotros no lo ocultemos y lo presentemos delante de Dios, porque nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Dios le bendiga, hermano.